¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Frente a los Medios. Como siempre y como todos los miércoles tenemos en esta mesa un panel de los medios públicos. Nos acompaña Giovanna Tassi de Pública FM, Erika Astudillo de El Telégrafo y Marco Antonio Bravo de Agencia Andes. En esta ocasión nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Ministro, muchísimas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias también. Ministro, el presidente Lenín Moreno ha dicho que el sector productivo va a ser el motor del desarrollo económico del país. Lo prometió, lo ha dicho desde campaña y ha dicho que va a ser uno de los ejes del Ecuador. Sin embargo, para muchos sigue el mismo equipo, sigue el mismo modelo económico. ¿Va realmente a cambiar cuando existe una ley que prácticamente está desincentivando lo que sería el sector productivo? Bueno, Mariux, muchas gracias. Primero, es importante aclarar que el presidente me ha encargado a mí la responsabilidad de la conducción de la política económica en el Ecuador y claro, yo soy un funcionario nuevo en este caso que he entrado con este gobierno y también hay que entender que el direccionamiento que le estamos dando a esta política responde a las características y al contexto económico en el que nos encontramos en este momento, que es muy diferente al que se dio en los 10 últimos años. Eso definitivamente quiere decir que ya las circunstancias nos obligan a que el manejo económico tenga que ser diferente. Pese a que todavía continúa el mismo equipo, que también ha sido cuestionado, que ¿por qué no se lo cambia? Bueno, el mismo equipo, el equipo que a mí me acompaña en el Ministerio de Economía y Finanzas es mi equipo y hay algunos funcionarios que ocupan cargos de consejería, de delegación del presidente, pero no son funcionarios que participan directamente en el diseño de la política económica en el Ecuador. Vamos a darle paso, ministro, a Giovanna Tassi de Pública FM, que tiene también una inquietud para usted. Giovanna. Bueno, señor ministro, la ley de reactivación económica, la discusión que se ha hecho en la Asamblea Nacional de parte del presidente de la Comisión, Pavel Muñoz, ha dicho que se han hecho unas reformas, que se han eliminado algunas cosas, que se ha ordenado la ley. ¿Cuál es su apreciación y, en definitiva, qué es lo que queda de lo que se presentó en la Asamblea? Muy bien, hay que entender que este es un proceso que se da en el contexto de una sociedad democrática como es el Ecuador, que tiene sus instancias y sus instituciones, y si bien hay un proyecto de ley que fue presentado por el Ejecutivo, la Asamblea tiene la obligación y el deber de hacer las revisiones y está en su espacio justamente establecer las modificaciones que ellos consideren. Así que hay que entender que, en definitiva, si bien estas modificaciones, estos ajustes que puedan hacerse, también se manejan dentro de un espacio de interlocución que es tremendamente importante, en el sentido de que se trabaja en la medida de lo posible procurando, en última instancia, atender los objetivos fundamentales de desarrollo económico y social. Marco Antonio, Agencia Andes, tiene otra pregunta. Gracias, ministro. Buenas noches. Actores políticos y económicos, entre ellos la Cámara de Comercio de Quito, evidencian que en la proforma general del Estado no se incluye la supuesta deuda o la deuda que mantiene el Estado con el IES, que ascendería a 2.527 millones de dólares. ¿Reconoce usted la deuda? ¿Existe la deuda? En caso de que así sea, ¿cuál es el plan para cancelar estos recursos? Adicionalmente, como es de conocimiento público, la resolución de la Contraloría General del Estado de destituir al presidente del directorio del IES por su supuesta responsabilidad de borrar la deuda de salud del Estado al IES, ¿cambia o no cambia el panorama? Desde el gobierno nacional siempre se ha reconocido esta deuda. Hay un informe de la Contraloría que establece un valor y también ha establecido que el IES incluya nuevamente en sus balances este rubro, pero hay que entender que esta situación se genera por servicios de salud que entregó el IES durante muchos años a usuarios que debieron ser atendidos o que pudieron ser atendidos dentro del sistema de salud público. Entonces, esta atención tiene que cubrirse de alguna manera y es esa deuda.
Pero hay que entender que también durante muchos años no existieron bases documentales sobre las cuales se pueda cuantificar adecuadamente los valores respectivos, y ahora estamos trabajando conjuntamente con el IES para la determinación exacta de esos valores y de una metodología que nos permita también establecer aquellos de esa época en la que no existieron bases documentales. Entonces, cuando ya establezcamos un valor exacto entre el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas, solo ahí nosotros podremos establecer el cronograma y mecanismo de pago, y ahí sí se incluirán los valores respectivos en el presupuesto correspondiente. Ministro, también hablando nuevamente del tema económico, algunas calificadoras internacionales hablan sobre un default o una moratoria. ¿Existen realmente las posibilidades para continuar cumpliendo con esta deuda bajo los términos en que se inició? Bueno, lamentablemente parece que esta información totalmente falsa de algunas calificadoras es producto de una campaña que se está gestando direccionada a incidir en el proyecto de ley que hemos propuesto a la Asamblea Nacional, porque hay sectores interesados muy poderosos que tienen también conexiones a nivel internacional. Parecería que inclusive participan ecuatorianos que trabajan en calificadoras, que trabajan en entidades financieras internacionales, que han incidido en que aparezcan algunos informes, pero de carácter aislado, que le ubican al país en esta situación. Pero hay que aclarar, incluso yo hice un desmentido categórico a la agencia Bloomberg, en el sentido de que no hay ninguna posibilidad siquiera en el mediano ni largo plazo, peor en el corto plazo, de que el Ecuador entre en una situación de default. Nosotros tenemos las condiciones económicas y financieras para cumplir oportunamente con todos los compromisos de deuda externa que mantenemos, y también tenemos no solo la responsabilidad, sino que nosotros tenemos el mandato político de realizar esos pagos y ese cumplimiento como fue establecido en los contratos originales. Erika Estudio del Telégrafo tiene otra pregunta. Muy buenas noches, ministro. Otro de los temas alrededor de la Ley de Reactivación Económica es sobre el manejo de dinero electrónico. Quisiera que nos aclare cómo va a quedar el manejo una vez aprobada la ley, y sobre todo cuál es la responsabilidad de la banca privada para cumplir la meta de reducir los 800 millones de dólares en dinero físico, por favor. Ya. Muy bien, es importante destacar que hemos mantenido muchas conversaciones en estos espacios de diálogo que el gobierno abrió desde que se posesionó, tanto con representantes de la banca como con los mismos ejecutivos bancarios, en el sentido de mirar los mecanismos a través de los cuales en general el sistema financiero ecuatoriano pueda hacerse cargo de la operación del dinero electrónico, que por lo pronto está siendo manejado exclusivamente desde el Banco Central. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con esto? Que este mecanismo, este medio de pago electrónico pueda masificarse, y de esta manera pueda generarse una sustitución efectiva del uso de dinero físico en el Ecuador, ya que este uso extensivo de dinero físico en el Ecuador afecta a las reservas internacionales del Banco Central. Entonces, en este caso particular se ha trabajado en la medida de que sean entidades financieras privadas y también la banca pública quienes puedan albergar las cuentas del dinero electrónico, y si es que desarrollan sus sistemas informáticos que interconectados al Sistema Nacional de Pagos del Banco Central del Ecuador, puedan ellos operar este mecanismo. Ministro, se ha dicho también que los contratos de la preventa petrolera son lesivos para el país. ¿Usted está de acuerdo con los términos con los que se han realizado estos contratos? No se puede adelantar juicios de valor sin tener las bases ni los análisis correspondientes, y hay que entender que los diversos contratos se fueron realizando en diversas coyunturas en las cuales las condiciones podrían haber ido cambiando de un momento al otro. Esto tiene que realizarse, o los análisis para poder llegar a conclusiones en este sentido tienen que realizarse de la forma adecuada, y solo con elementos concretos y técnicos se podría hacer una evaluación en términos de si fueron o no lesivos a los intereses nacionales. Pero, por ejemplo, ¿ha habido coordinación con el ministro de Hidrocarburos en términos de transparencia? ¿Se han sido públicos, por ejemplo, estos contratos?
Bueno, en este momento tenemos una relación muy fluida con el ministro y con el Ministerio de Hidrocarburos en el sentido de ir avanzando hacia mejores mecanismos para, en este caso, la venta del crudo ecuatoriano y que le signifique mayores ingresos para el Ecuador. Asimismo, se han revisado contratos anteriores y estamos en ese proceso de un análisis serio que estoy indicando, que es el que nos permitiría luego establecer conclusiones muy concretas de cuáles han sido los efectos en la economía nacional de esos contratos. Continuamos con Giovanna Tassi, Pública FM, con otra pregunta. Gracias, Mariuxi. Señor ministro, yo quisiera insistir un poco en la pregunta que le hice antes, no tanto en cuanto a lo que ha dicho la Asamblea sobre el proyecto de ley de reactivación económica, sino en relación a la oposición que hay por parte del empresariado, casi una articulación muy bien estructurada de oponerse a la ley, con lo que implica los impuestos, los 3 puntos del impuesto a la renta, el impuesto de la aduana. ¿Por qué se están oponiendo tanto y están pidiendo como todo o nada? Es importante entender que en el manejo económico en general, si bien este se orienta hacia el interés nacional, muchas veces estos esfuerzos pueden chocar con intereses particulares que para nada están alineados con el interés nacional. Y esos intereses particulares, o detrás de esos intereses particulares, hay sectores que tienen también capacidad y posibilidades de poder generar muchas veces desinformación en función de, en este caso, tumbarse la ley, tumbarse el proyecto, tumbarse las iniciativas que vienen desde el gobierno en función de que no sean topados de esos intereses. En el caso específico del proyecto de ley, más bien tenemos que entender que está orientada a promover, a impulsar la participación en la economía y el desarrollo de la mayor parte del sector privado de la economía nacional. Hay que entender que de ese sector privado, el 70% del empleo está siendo generado por las micro y pequeñas empresas, para las cuales hay todo un paquete de incentivos tributarios. Pero del otro lado, esto significa un costo fiscal que tiene que ser cubierto en la medida de que la situación fiscal del Ecuador es bastante compleja. Es decir, tenemos que ser coherentes con el manejo económico y macroeconómico en general, y en este sentido estamos apelando a que quienes más tienen en el Ecuador, quienes se han beneficiado en los últimos años de una situación particular, que contribuyan un poquito más para que con esos recursos nosotros podamos atender todas las necesidades que cubre el Estado y también podamos nosotros generar incentivos para quienes son los que más producción y más empleo generan en este país. Pero ¿tiene el Ecuador el derecho de establecer una tasa de control aduanero? ¿No pasaría de ser, hablando de los 10 centavos de la tasa de servicio, no pasaría de ser de un ente de control a un ente recaudatorio? Para que se haya establecido esta tasa para el control aduanero, se hicieron todos los análisis respectivos en términos técnicos y jurídicos. Es decir, no se puede establecer una acción económica sin que se hayan realizado estos estudios, y nosotros tenemos, como todos los países del mundo, pleno derecho a establecer tasas o valores que correspondan a un servicio aduanero, que es el que se estaría entregando, ya que con esto vamos a financiar un fortalecimiento sustancial de las aduanas, y todo esto está enmarcado dentro de la normativa internacional y bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio. Así que desde la perspectiva jurídica internacional no existe ningún impedimento para que el Ecuador pueda adoptar esta tasa que existe en muchos países del mundo. Evidentemente se generan recursos, pero que serán invertidos en el fortalecimiento de la aduana, ya que nosotros hemos determinado que uno de los factores sustanciales que han afectado al crecimiento y desarrollo de la economía ecuatoriana y fundamentalmente al empleo es el contrabando, y eso tiene que controlarse, y desgraciadamente el contrabando en mayor medida no se da en los pasos fronterizos, se da por la subfacturación que se realiza en las propias aduanas, y a través de mejores controles, mejores sistemas, una mejor infraestructura, podremos reducir y, si se quiere, eliminar este embate que ha afectado mucho a la economía nacional.
Marco Antonio Bravo tiene otra pregunta. Quiero insistir sobre ese tema, ministro, el tema de la tasa aduanera de 10 centavos para bienes importados y el arancel para 375 subpartidas. La Unión Europea, Estados Unidos, ha pedido al gobierno nacional una explicación sobre esa tasa. Es decir, existe preocupación internacional y el sector privado, el sector comercial, ha dicho que el cobro pesará mucho en los costos de los proyectos más importantes que tiene el país, en el área portuaria, minera, petrolera, transporte y construcción. ¿Están dispuestos a revisar esta tasa o se va a mantener pese a las objeciones y críticas que tienen en estos momentos? Ya, la tasa no tiene por qué afectar a los flujos comerciales que mantenemos con otros países, primeramente por su ínfimo valor y por la forma de aplicación. En ese sentido, las tablas correspondientes a su aplicación han sido calculadas de una forma adecuada, pero es importante tener en cuenta que estos esfuerzos que se orientan hacia el combate al contrabando pueden estar afectando también intereses económicos muy poderosos, y esto también contribuye a que se genere mucha desinformación en el sentido de que de poner al público en general en contra de una ley, en contra de acciones económicas que fueron pensadas y están diseñadas en función de objetivos nacionales. Yo ya he hablado con algunos representantes de otros países en ese sentido y yo les he manifestado este hecho de que no hay ninguna intención de afectación de los flujos comerciales, y si este fuera el caso, nosotros tenemos la apertura y la flexibilidad necesaria para que se pueda corregir si es que se da esa afectación, que nosotros sabemos que no se va a dar. Erika Estudillo en este momento con otra pregunta. Ministro, volviendo al tema de la ley, la banca privada, la Asociación de Bancos Privados precisamente, ha dado varias observaciones a la ley, una de ellas, al proyecto de ley. Una de ellas es que no se incentivan las inversiones no financieras. Quisiera que nos confirme si esta afirmación es cierta o no, y si es que la es, ¿por qué se la hace? Bueno, yo no entiendo tampoco cuál es el argumento sobre el cual se basa esa aseveración de este gremio que representa a la banca privada, así como muchas otras aseveraciones que se han hecho, e insisto que están enmarcadas desde una perspectiva política sobre la base de intereses particulares y desgraciadamente sin ningún fundamento técnico. Es decir, en el caso de temas económicos y financieros que son relativamente complejos y que evidentemente son de preocupación general, se utiliza mucho el recurso de generación de miedo, de temores en la ciudadanía, para poder direccionar esos temores en función de objetivos políticos, que en este caso tenemos claramente identificados en el sentido de que están buscando favorecer el interés particular de unos pocos sectores en la economía ecuatoriana. Gracias, ministro, por responder las inquietudes del panel de los medios públicos. Hacemos una pausa, ya regresamos con más, abordaremos otros temas. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con el ministro Carlos de la Torre, ministro de Economía y de Finanzas. Nos acompaña, como siempre, en Frente a los Medios, el panel de los medios públicos, Giovanna Tassi, Erika Estudillo y Marco Antonio Bravo, quien también han hecho una ronda de preguntas e inquietudes que han sido respondidas por el ministro de la Torre. Ministro, varios actores políticos hablan sobre una deflación. ¿Esto no sería un indicador negativo, una preocupación para el 2018, para la economía del país? De ninguna manera. Deflación significa que caen los precios, pero en lo que vamos desde la perspectiva de la inflación anual en el Ecuador sigue siendo positiva, pero en muy bajos niveles. Eso más bien una buena noticia para los ecuatorianos en el sentido de que los precios no se incrementarán durante 2018. Existen teorías muy antiguas que hablan de que la deflación implica problemas económicos serios, pero en el caso del Ecuador más bien es un sinceramiento de los precios que se da luego de que hubo ciertas burbujas en ciertos precios en ciertos sectores derivados de condiciones
condiciones económicas particulares del pasado. Así que de ninguna manera una inflación baja puede considerarse como algo negativo, más bien es totalmente positivo porque el bolsillo de los ecuatorianos no se verá afectado por incremento de precios durante 2018. Vamos con Giovanna Tassi, que tiene otra pregunta. Giovanna. Gracias, Mariuxi. Señor ministro, yo quiero apuntar a dos temas específicos. ¿Qué modelo económico está siguiendo en este momento el país? Y el frente económico. Hay voces, tanto de la oposición como del mismo Alianza País, que no apoyan el trabajo del frente económico porque dicen que es contrario a los principios de Alianza País, mientras que la oposición dice que son gente del viejo sistema y que por ende repiten los errores del pasado. Bueno, lo que seguimos es buscando alcanzar los mismos objetivos de carácter social que apuntan a mejorar permanentemente las condiciones de vida de los ecuatorianos y principalmente de aquellos que menos tienen. Las circunstancias de la economía ecuatoriana ahora son muy diferentes de las de hace 10 años y eso nos obliga evidentemente a manejarnos de forma distinta. Pero los instrumentos que tenemos al alcance en el manejo económico son pocos y no van a cambiar en el tiempo y tenemos que utilizarlos en función de alcanzar esos grandes objetivos, pero también de resolver los problemas coyunturales. Ahora estamos trabajando muy fuertemente en el sentido de cerrar la brecha fiscal, el déficit fiscal. En ese sentido, ¿qué hemos hecho? Hemos avanzado mucho en lo que significa recorte de gasto público, hemos avanzado mucho en lo que significa reducción del déficit fiscal. Y con ello también estamos avanzando en términos de ir resolviendo el problema en el que se ha convertido la deuda externa. Entonces, en ese sentido, son acciones muy concretas que corresponden a una situación que no existía en el pasado. Pero asimismo, estamos impulsando la participación ya mucho más activa del sector privado para que éste se vuelva en el motor de la economía ecuatoriana, cosa que no sucedió en los años anteriores, cuando ese motor o ese dinamismo se generó desde la inversión pública. Así que con estos pocos elementos ya podemos ver que hay diferencias sustanciales en cómo estamos manejando la economía respecto de un manejo anterior que también respondió a otra realidad. Bien, vamos a darle paso ahora a Marco Antonio Bravo, Agencia Andes. Ministro, sobre la inversión pública, efectivamente, en educación, salud, justicia, vialidad, ¿se va a mantener la misma fuerza de la inversión pública que se tuvo anteriormente? ¿Y cuáles son los compromisos del sector privado? ¿En qué va a invertir el sector privado para seguir con la dinámica económica en el país? Bueno, es importante destacar más bien del otro lado, ¿dónde es posible reducir la inversión pública? Fundamentalmente en la construcción de las grandes obras de infraestructura que ya están listas para ser operadas, para ser aprovechadas precisamente por el propio sector privado. Pero también hay espacios en los que puede ir dejando terreno la participación pública al sector privado y ahí tenemos ya algunos ejemplos en los que se está trabajando en estos momentos. Por ejemplo, lo que corresponde a lo que es mantenimiento vial, ya se están estableciendo alianzas público-privadas con empresas privadas para que se hagan cargo del mantenimiento de carreteras, inclusive de construcción de nuevas carreteras, y ellos evidentemente a través de peajes podrán financiar esa participación. Se está ya desarrollando también estudios para mirar cómo el sector privado puede participar también en construcción de infraestructura, en el caso de proyectos hidroeléctricos, lo que tiene que ver con transmisión eléctrica, etcétera, para que de a poco el sector privado pueda ir ocupando ese espacio que ha sido casi de exclusividad en los últimos años del sector público. Erika Astudillo, adelante. Ministro, el día de ayer el presidente emitió un decreto ejecutivo para la exoneración del anticipo al pago del impuesto a la renta. Quisiera que por favor nos aclare los alcances de este decreto. Ya, es importante destacar que este decreto ejecutivo se marca dentro de las acciones económicas que están impulsando y corresponde al espacio que no requiere de reforma legal y que desde decreto se puede generar las modificaciones respectivas. Este es un impulso que se está dando al sector privado, ya que las empresas cuyas ventas anuales alcancen los $500,000, no tendrán ya que pagar el anticipo del impuesto a la renta sobre el periodo fiscal 2017. Aquellas que están con ventas entre $500,000 y $1,000,000 pagarán
solo el 40% y aquellas grandes empresas con ventas de más de $1 millón pagarán solo el 60%. Aquí estamos viendo la otra parte, la parte fundamental de las acciones económicas que también se reflejan en el proyecto de ley, que es el impulso a quienes más generan producción y quienes más generan empleo en el Ecuador. Ese gran sector dentro de la actividad privada en el Ecuador, que son las micro y pequeñas empresas. Pese a que para el sector empresarial no es suficiente, porque tengo entendido que dentro de las mesas de diálogo lo que pedían ellos era la eliminación total de este anticipo al impuesto a la renta, porque para ellos estaba matando realmente la productividad, tenían que despedir empleados, no podían pagar adelantadamente a medio año, algo que no sabían si iba a ingresar o no. Bueno, es que aquí hay que distinguir también las capacidades que pueden tener las empresas en función de su tamaño. Quienes realmente tenían inconvenientes o quienes viven en el límite y sus posibilidades de quiebra son altas son las micro y pequeñas empresas. Es a esas a quienes hay que darles este oxígeno, mientras que las grandes empresas tienen otra dinámica, tienen otras capacidades, tienen un músculo financiero que en caso de adversidades les permite salir adelante. Y las grandes empresas en el Ecuador se han beneficiado en los últimos años y han presentado importantes niveles de utilidades. Entonces, más bien estamos apelando a que sean ellas quienes puedan contribuir con un poquito más a efectos de que nosotros podamos asimismo darles este oxígeno a aquellas que son pequeñas y microempresas, que es donde se genera la mayor cantidad de empleo en el Ecuador. El 70% del empleo se genera en las micro y pequeñas empresas. Ministro, estamos ya a pocos minutos de finalizar esta entrevista, sin embargo, para aclarar un tema. Dentro de la proforma presupuestaria existe un incremento del 28% en la compra de bienes y servicios, excluyendo la compra de derivados, ¿no? Si la aprobación crece en menos del 2%, la inflación va al 1%, ¿cuál es el sustento técnico para realizar este cálculo en un contexto de austeridad? Bueno, hay que entender que la configuración institucional del Estado ecuatoriano obliga a que el Estado provea de forma gratuita los servicios de educación, salud, seguridad interna, seguridad externa y judiciales. Y esta situación no solo se da en términos de las compras públicas, sino también se da en el caso de las remuneraciones. Más del 80% del gasto en remuneraciones y en compras públicas se va en estos sectores: salud, educación, seguridad interna, seguridad externa y judiciales. Entonces, si la población ecuatoriana crece año a año, y si bien la cobertura todavía es insuficiente de estos servicios y queremos ampliar esa cobertura para que los ecuatorianos podamos beneficiarnos de estos servicios, evidentemente estos valores van a tener que crecer cada vez más en función de esta expansión natural de la población ecuatoriana. Y más bien se pueden buscar otros espacios de optimización, y para eso se ha establecido el decreto de austeridad que al Ecuador le está evitando gastos por $500 millones en el año 2018. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por sus respuestas que seguramente van a estar atentos todos quienes han estado preocupados por el tema económico de nuestro país, y sobre todo para aclarar si realmente es un nuevo modelo económico, que ya lo ha ratificado el ministro Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, aquí en Frente a los Medios. Gracias a Giovanna Tassi, gracias a Marco Antonio Bravo y a Erika Estudio por participar también en este panel de Frente a los Medios. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches.